La echamos, hijo. Por fin libres. Eso gritaba mi suegra mientras yo sostenía mis maletas, expulsada de la casa que yo misma pagué. Mi esposo solo agachó la mirada, como si yo fuera un estorbo que por fin podían sacar. Me fui llorando, escuchando cómo abrían otra botella para celebrar que ya no estaba ahí. Pero al amanecer, tocaron el timbre. Cuando abrí la puerta del cuartito donde me estaba quedando, vi a 3 policías, serios, con una carpeta en la mano. ¿Usted es Camila Herrera? Venimos por una orden de cateo para la casa de su esposo. Respiré hondo, limpié mis lágrimas y dije: adelante, ahora sí se va a saber la verdad. Quédense conmigo, porque lo que pasó después los dejó helados. Me llamo Camila Herrera, tengo 33 años y antes de que mi vida se desmoronara, pensaba que estaba construyendo un hogar estable. Trabajo como auxiliar administrativa en una pequeña empresa de logística, no es el empleo de mis sueños, pero siempre me esforcé para mantener todo en orden. Soy esa persona a la que todos le encargan las llaves, los contratos, las cuentas y los temas que nadie más quiere revisar. Me gusta sentir que soy útil. Me gusta sentir que aporto. En casa, mi rutina era sencilla: levantarme temprano, prepararle café a Daniel, mi esposo, y revisar que todo estuviera listo para que él saliera sin preocupaciones. Él siempre decía que yo era su tranquilidad, su apoyo silencioso. Yo le creía. Me aferraba a esa idea cada vez que notaba que su tono se volvía más frío o que sus palabras ya no sonaban como antes. Pensaba que era estrés del trabajo, nada más. La casa donde vivíamos la compré con mis ahorros y un crédito que tardé años en conseguir. Era mi orgullo: 2 cuartos, una sala pequeña pero acogedora, y una cocina donde me gustaba experimentar recetas que después subía a mis redes, aunque casi nadie las viera. Para mí, ese espacio representaba estabilidad, y la sensación de que, por fin, después de tanto sacrificio, estaba logrando algo mío. La relación con mi suegra, María Eugenia, siempre fue cordial, aunque en realidad solo era tolerancia disfrazada. Ella tenía esa forma de mirarme como si yo nunca fuera suficiente para su hijo. Nunca me insultó directamente, pero todo en ella comunicaba desdén: la sonrisa tensa, los comentarios velados, las críticas disfrazadas de preocupación. Daniel siempre pedía que no exagerara, que su mamá era así con todos. Pero yo lo veía claro: conmigo era peor. Aún así, trataba de mantener la paz. No quería conflictos. Yo crecí en un hogar donde las discusiones se evitaban porque siempre terminaban mal, así que aprendí a guardar silencio para no encender más fuego. Con María Eugenia aplicaba la misma estrategia: sonreír, asentir, respirar profundo. Mis días transcurrían entre el trabajo, la casa y el intento constante de que Daniel se sintiera cómodo. Comíamos juntos por las noches, aunque últimamente él pasaba más tiempo mirando su celular que escuchando mis historias del día. A veces pensaba que algo se estaba apagando entre nosotros, pero tenía miedo de ponerlo en palabras. Cuando uno ama, se convence de que todo se puede salvar. Recuerdo una tarde en particular, unos días antes de que todo explotara. Estábamos cenando y Daniel comentó, casi sin mirarme, que su mamá andaba pasando por un momento difícil y que quizá la invitaría unos días a la casa. Mi corazón dio un pequeño salto, pero no dije nada. No quería parecer egoísta. Al final, era su mamá, y yo siempre he tratado de ser comprensiva. Pero hubo un detalle que me inquietó. Esa noche, mientras lavaba los platos, vi a Daniel intercambiar mensajes con alguien. No suelo revisar su teléfono, nunca lo hice, pero la expresión en su rostro era distinta, como una mezcla de nervios y prisa. Cuando me acerqué para preguntarle si quería postre, apagó la pantalla de inmediato. «Es del trabajo», dijo, sin voltearme a ver. No insistí, aunque una punzada fría quedó atorada en mi pecho. Al día siguiente, al regresar del trabajo, encontré una bolsa de supermercado con cosas que yo no había comprado. Parecía comida para varias personas, y encima, una caja de té que solo toma María Eugenia. El corazón me dio un vuelco. No era raro que ella viniera, pero, ¿sin avisar? ¿Por qué tan de pronto? Llamé a Daniel para preguntarle, pero no contestó. Intenté pensar que quizá era un encargo para sus compañeros o algo así. Me repetí que no debía hacerme ideas. Sin embargo, esa noche, cuando él llegó, traía esa misma mirada nerviosa que había visto antes. Una mirada rápida, evasiva, como si escondiera algo detrás de un cristal empañado. Y ahí ocurrió la mini virada. Mientras él se servía agua, escuché su celular vibrar. La pantalla se iluminó por un segundo, lo suficiente para que alcanzara a ver un mensaje.
listos para mañana. Esa frase, tan pequeña, tan simple, fue la primera grieta real. Algo estaba por ocurrir, y yo todavía no sabía que sería la caída más dura de mi vida. Después de ver aquel mensaje en su teléfono, pasé todo el día con una sensación rara en el estómago. En la oficina intenté concentrarme, pero mi cabeza regresaba una y otra vez a la misma idea. Algo estaba por suceder. No sabía qué, pero había una tensión invisible que me acompañó desde la mañana hasta que salí del trabajo. Al volver a casa, noté lo primero, un auto que no reconocí estacionado frente a mi puerta. Y detrás, el de su mamá. Por un segundo quise pensar que era una visita rápida, algo sin importancia, pero mi intuición llevaba horas avisándome que nada era casualidad. Empujé la puerta y el ambiente me golpeó. Había movimiento, voces, bolsas, cosas fuera de lugar. Ese espacio que siempre había sido mi refugio estaba patas arriba. Avancé con cuidado, como si hubiera entrado a una casa ajena. En la sala vi maletas abiertas, ropa doblada sobre mis sillones y varias personas acomodándose sin prisa, sin incomodidad, como si ese siempre hubiera sido su hogar. No fue necesario que me explicaran nada. La escena hablaba sola. Habían llegado para quedarse. La mamá de él estaba instalada como si llevara horas ahí, revisando mis cajones y mis cosas con la tranquilidad de quien cree tener derecho. Una de las mujeres que venía con ella había tomado posesión de mi cocina, moviendo utensilios, sacando envases, guardando cosas en lugares donde yo nunca las pondría. Hasta ese momento no entendía por qué habían venido todos juntos, pero la manera en que se comportaban dejaba claro que esto no era una visita. Era una mudanza encubierta. Mi casa ya no se sentía mía. Todo lo que siempre había cuidado con delicadeza, mis platos, mis plantas, mis fotos, estaba siendo desplazado lentamente por objetos que ni siquiera reconocía. Una caja grande sobre la mesa, llena de mis cosas, fue el detalle que más me caló. Habían empezado a guardar mis pertenencias sin siquiera avisarme. Mientras intentaba procesar lo que veía, llegó él. Su expresión confirmó mis sospechas. Sabía perfectamente lo que estaba pasando. No estaba sorprendido. No preguntó nada. Solo miró alrededor como si estuviera revisando si todo iba conforme al plan. Esa indiferencia me atravesó más que cualquier gesto de su familia. Me quedé parada, intentando mantener la calma, porque dentro de mí había una mezcla extraña de miedo, confusión y una rabia suave que empezaba a despertarse. Nadie me daba explicaciones. Nadie se incomodaba por mi presencia. Era como si hubiera cruzado la puerta equivocada y ellos fueran los dueños legítimos. Lo que más me desconcertó fue la coordinación silenciosa entre ellos. Traían bolsas de supermercado, cobijas extras, e incluso vi un juego de llaves nuevo sobre la mesa. Llevaban tiempo planeándolo. Eso era evidente. Y yo, como siempre, era la última en enterarme. Intenté entender el motivo. ¿Una emergencia? ¿Una necesidad temporal? Pero cada gesto, cada mirada y cada movimiento decía lo contrario. No era un por mientras. Era algo que venía de días atrás. Algo que no habían querido contarme. En medio de esa confusión, escuché una frase corta entre susurros, dicha con total tranquilidad por una de las mujeres. Mañana se acomoda lo faltante. Esas 5 palabras bastaron. Era la confirmación de que no solo habían llegado para instalarse, sino que tenían planes sobre mi espacio, mis muebles, mi vida. Y ninguno de esos planes me incluía. Ese fue el primer momento en que lo entendí de verdad. La amenaza no era imaginaria. Estaban reorganizando mi hogar como si yo sobrara. Y aunque intenté convencerme de que quizá estaba exagerando, la realidad era imposible de ignorar. Lo que estaba pasando no era un malentendido. Era el inicio de algo peor. El comienzo de mi expulsión silenciosa. La mañana siguiente comenzó con una inquietud que ya no pude ocultar. Después de ver mi casa llena de personas que no habían pedido permiso para entrar, intenté encontrar consuelo en la idea de que tal vez todo se acomodaría con el paso del día, pero al salir del cuarto noté que la situación había avanzado sin considerar mi opinión. Voces caminaban por los pasillos como si formaran parte de la rutina del lugar, y una energía extraña ocupaba cada rincón que antes me daba calma. Desde la cocina se escuchaba un ruido constante de platos y bolsas. Una mujer acomodaba alimentos que no reconocía y desplazaba los míos como si fueran estorbo. Olvidé por unos segundos que seguía en la casa que había comprado con tanto esfuerzo. La escena parecía la de un hogar ajeno donde la dueña real había sido enviada a otro lugar. Intenté moverme entre ellos sin incomodar, aunque cada movimiento dejaba claro que ya no existía espacio para mí.
Un recorrido rápido por la sala bastó para confirmar que las cosas no iban a mejorar. Varias de mis pertenencias habían sido guardadas sin aviso, y los objetos que siempre tuve a la mano desaparecieron de su lugar. El sillón donde solía descansar después del trabajo estaba ocupado por ropa que no conocía, y una mesa plegable que jamás había visto apareció en la esquina donde antes tenía una planta que cuidé por años. Esa planta ya no estaba. Avancé hacia el cuarto para tomar mi bolsa y ahí encontré algo que me heló. Sobre la cómoda había una llave nueva con una etiqueta escrita a mano. No era mía, tampoco era una copia que hubiera autorizado, y ver ese objeto sobre mis papeles me dio la sensación de que alguien había revisado mis cosas mientras dormía. La idea de que personas ajenas tuvieran acceso a cada rincón de mi casa sin consultarme me dejó con un vacío que no pude explicar. Las horas pasaron con un ritmo que no me pertenecía. Cada vez que intentaba tomar control de alguna tarea, alguien se adelantaba. Si quería usar la cocina, ya estaba ocupada. Si buscaba un lugar para sentarme, había maletas o cajas en el asiento. Si trataba de ordenar algo, una mano desconocida cambiaba el objeto de lugar como si mi forma de vivir ya no contara. Una presión constante se apretaba en mi pecho, la misma que aparece cuando uno empieza a darse cuenta de que está perdiendo terreno sin haber peleado. Intenté hablar con él más de una vez, buscando algún tipo de claridad, pero siempre estaba rodeado de alguien que le hablaba, que lo llamaba, que le pedía algo. En sus gestos se notaba prisa, cansancio y una distancia que ya había empezado semanas atrás, pero que ahora se hacía evidente sin que él lo notara. La forma en que evitaba mirarme directo confirmaba que entendía lo que estaba pasando, aunque no tuviera el valor de decirlo. Cada gesto que veía durante el día reforzaba esa sensación de que estaban desarmando mi vida pieza por pieza. Ropa movida, documentos fuera de lugar, cajas con mis cosas colocadas en esquinas donde no había nada antes, y una organización muy clara entre ellos para decidir qué se quedaba afuera y qué se guardaba. Nadie lo decía abiertamente, pero se notaba que esto llevaba tiempo planeándose. Hacia la tarde sentí que mis piernas ya no respondían de la misma forma. Quería gritar, quería preguntar, quería reclamar, pero la presión en la garganta me apagaba las palabras. Había una especie de estrategia silenciosa para hacerme callar, para empujarme a un margen donde no tuviera voz. No fue una discusión, tampoco una pelea directa, simplemente estaban ocupando todo mientras yo desaparecía del cuadro. La pequeña grieta que cerró ese día llegó al escuchar unos murmullos cerca del pasillo. Una risa contenida acompañó una frase dicha con total calma, como si no tuviera peso. Mañana síguelo fuerte. Ese comentario cayó como agua helada. No sabía qué significaba, ni qué estaban preparando, pero entendí que la invasión no había terminado. Lo que había vivido hasta ese momento era apenas la parte suave. La verdadera tormenta apenas se acercaba, y yo seguía sin entender por qué querían sacarme de mi propia casa. El día siguiente amaneció con un silencio extraño, como si todos hubieran decidido cambiar de actitud al mismo tiempo. Después de la tensión que había vivido, encontré la casa más ordenada que la noche anterior, y por un momento pensé que quizá las cosas volverían a su lugar. Había olor a café recién hecho, y la cocina estaba limpia, sin bolsas ni objetos fuera de sitio. Una calma falsa, suave, casi agradable, me envolvió mientras avanzaba hacia la sala. La familia que la noche anterior parecía decidida a invadir cada rincón estaba más tranquila. Cada uno hacía sus cosas sin mover lo que era mío, sin tocar mis cajas ni abrir mis gavetas. Incluso me ofrecieron un plato de desayuno, algo que nunca habían hecho. La sensación incómoda seguía ahí, pero verlos actuar con cierta cortesía me hizo bajar un poco la guardia. No sabía si era un cambio real o solo un respiro temporal, pero parte de mí necesitaba creer que todo podía calmarse. Intenté aprovechar ese pequeño espacio de tranquilidad para retomar mi rutina. Preparé mis cosas para ir al trabajo, revisé mis documentos y acomodé mis pertenencias en un rincón del cuarto donde nadie las había movido. Por primera vez en días, sentí que tenía control sobre algo, aunque fuera mínimo. Esa fracción de normalidad me dio un respiro que llevaba tiempo esperando. Durante la tarde regresé con una mezcla rara de nervios y esperanza. No sabía qué iba a encontrar al abrir la puerta, pero la imagen volvió a sorprenderme. La casa seguía en calma. Las maletas estaban cerradas, los muebles permanecían en su sitio y nadie discutía. Una tía de él incluso me sonrió como si nada hubiera pasado, como si el caos del día anterior nunca hubiera existido. Esa sonrisa, aunque amable, traía un matiz que no alcancé a descifrar. Mi intuición, sin embargo, no descansaba. Había aprendido a leer los silencios, los gestos y los cambios pequeños. Aunque la casa se viera tranquila,
Había detalles que no lograba ignorar. Mi cepillo seguía fuera de lugar, una blusa que había guardado en la mañana ya no estaba en el mismo sitio, y una caja donde guardo documentos importantes apareció ligeramente movida hacia un costado. Eran señales pequeñas, casi invisibles, pero suficientes para recordarme que la calma no siempre significa seguridad. Cuando él llegó, lo noté más amable de lo habitual. No tenía prisa, no evitó mis ojos y hasta preguntó cómo me había ido en el trabajo. Una parte de mí se alivió, otra, en cambio, temió que esa actitud fuera demasiado perfecta para ser real. Había algo detrás de ese tono suave, como si estuviera preparando el terreno para lo que venía. No quise creerlo, pero cada palabra cargaba una intención que no logré descifrar del todo. La noche avanzó con esa sensación engañosa de armonía. Compartimos la mesa, hubo risas entre los demás, y nadie se comportó de manera invasiva. Los ruidos fuertes desaparecieron, nadie abrió mis cosas y nadie intentó reorganizar la casa. Por fuera, todo parecía un esfuerzo para que me sintiera tranquila. Por dentro, me costaba aceptar que ese cambio tan repentino fuera sincero. Antes de dormir, pasé por la sala para apagar una luz y encontré algo que detuvo mis pasos. Una libreta con anotaciones que no eran mías estaba abierta sobre la mesa. Al acercarme, vi que tenía una lista de pendientes que no reconocí, organizada por fechas. La palabra mañana aparecía marcada varias veces, subrayada con fuerza. Mi espalda se tensó. No sabía quién la había dejado ahí ni por qué estaba abierta, pero quedaba claro que esa calma solo era una pausa en medio de algo mucho más grande. La sensación de falsa paz se rompió de golpe cuando escuché una frase corta desde el pasillo, dicha sin intención de ser oída, como una advertencia involuntaria. No pude distinguir la voz, pero el mensaje fue claro. Ya casi está listo. Ese murmullo regresó la presión al pecho. La calma que había sentido durante el día se desvaneció como si nunca hubiera existido. Desde ese instante entendí que todas esas actitudes suaves, las sonrisas, el orden repentino y la aparente consideración no eran más que una estrategia para que yo bajara la guardia. Y lo peor es que, por unas horas, sí lo había hecho. Los días previos ya habían sido tensos, pero lo que vino después de aquella falsa calma marcó el punto donde todo comenzó a romperse sin posibilidad de regreso. Desde que escuché ese murmullo en la noche, sentí como una inquietud nueva se instalaba en mi pecho, algo que no quería aceptar pero que ya estaba sucediendo sin mi permiso. La madrugada transcurrió pesada, llena de pensamientos que no podía detener, y un presentimiento insistente me acompañó hasta que amaneció. La casa volvió a mostrar señales de movimiento extraño temprano por la mañana. Desde el cuarto se escuchaban pasos silenciosos que iban y venían sin descanso, junto con el sonido de bolsas que se arrastraban por el piso. Al salir, noté que habían colocado cajas vacías junto a la puerta, como si las estuvieran preparando para algo importante. No quise imaginar qué podría ser, aunque la respuesta estaba ahí, frente a mis ojos. Algo me decía que ya no se trataba de acomodarse, sino de reorganizar mi vida sin incluirme. Durante el desayuno intenté seguir la rutina, pero la tensión en el ambiente era tan fuerte que cualquier gesto parecía un mensaje oculto. Una mirada rápida, una sonrisa breve, un movimiento brusco con los objetos, todo encajaba en una misma intención: avanzar con un plan que yo no había aceptado. Mientras servía mi café, vi como una de las cajas que contenía mis documentos se colocó cerca de la entrada, lista para salir. Nadie lo explicó, nadie lo anunció. Simplemente apareció ahí, como si fuera natural sacarla de su lugar. Al regresar del trabajo encontré la sala llena de cosas que antes estaban guardadas. Ropa doblada en montones, sábanas ajenas sobre mis muebles y objetos desconocidos ocupando espacios donde antes había fotos mías. Un ambiente de urgencia recorría cada rincón. Todo indicaba que algo grande estaba por ocurrir, pero nadie decía nada. Me quedé unos segundos en la puerta observando, incapaz de entender cómo en tan poco tiempo el hogar donde había puesto tanto esfuerzo se sentía cada vez más ajeno. Entré al cuarto buscando un espacio para respirar y descubrí algo que me dejó sin palabras: mis cajones abiertos y parte de mi ropa guardada en bolsas negras. No eran bolsas de mudanza, eran bolsas de basura. Sentí un golpe seco en el pecho, una mezcla de rabia y tristeza que se revolvió dentro de mí. No había sido un accidente, era una señal clara de que no querían que mis cosas siguieran ahí. En ese instante entendí que ya no estaban tratando de incomodarme, estaban tratando de sacarme. La tarde avanzó con ese mismo patrón. Cada vez que intentaba poner orden, alguien movía lo que acababa de acomodar. Cuando buscaba mis llaves, aparecían en un sitio diferente, como si las hubiera perdido. Al intentar cocinar,
Encontraba mis ingredientes escondidos detrás de productos que no eran míos. Esa sensación de perder espacio ya no era simbólica, era literal. Mis cosas desaparecían, mis actividades se interrumpían y mis decisiones no contaban para nadie. Un golpe más fuerte llegó cuando intenté revisar mis documentos del crédito de la casa. Siempre los guardé en el mismo lugar, una carpeta azul dentro de mi cómoda. Al abrirla, la carpeta ya no estaba. Solo encontré la marca del polvo donde solía estar. Revisé el cajón completo sin encontrar rastro. La desesperación subió de inmediato, porque ese crédito era la prueba de que la casa era mía. Ese fue el momento en que entendí que no solo querían sacarme físicamente, también intentaban borrar mi derecho a estar ahí. Me obligué a guardar calma para no reaccionar sin pensar. Busqué de manera discreta por toda la habitación hasta encontrar la carpeta entre un montón de papeles que no tenían nada que ver conmigo, colocada de manera que pareciera un descuido. Aunque la encontré, la sensación de vulnerabilidad ya no se pudo borrar. Saber que habían tocado mis documentos más importantes activó una alerta que no se apagó durante el resto del día. La tensión aumentó todavía más al caer la noche. Mientras atravesaba el pasillo, escuché como alguien comentaba que la casa necesitaba otro ambiente, como si yo no fuera parte de ese ambiente. Ese mensaje implícito quedó acompañando cada movimiento, reforzando la idea de que ya habían decidido quién sobraba. No hubo necesidad de escuchar más para saber que el plan avanzaba hacia un punto que yo no tenía cómo detener sola. Busqué un momento de privacidad para pensar con claridad, pero en cada esquina había alguien moviendo algo, cambiando objetos de lugar o empacando cosas que no eran suyas. La casa se sentía pequeña, y ese efecto de encierro me obligó a respirar hondo para no quebrarme. No existía un espacio donde pudiera estar tranquila, y cada minuto que pasaba reforzaba el mensaje que ellos llevaban días enviando sin decirlo en voz alta. La microvirada final apareció cuando encontré un objeto que no había visto antes, un pequeño sobre blanco dentro de una caja que contenía varias cosas mías. La letra no era mía, tampoco reconocí la tinta ni el estilo. Al abrirlo encontré una llave brillante y un papel con una frase corta escrita con prisa. Las palabras eran simples, pero cargaban la intención más clara que había visto desde que todo comenzó. Usa esta en caso de que ella no quiera salir. Esa nota rompió cualquier duda que quedaba. No solo estaban reorganizando mi casa. Ya tenían decidido cómo iban a sacarme. Y lo estaban haciendo a mis espaldas, esperando el momento exacto para dar el golpe final. A partir del momento en que encontré aquella llave y la nota escondida entre mis cosas, algo dentro de mí cambió. Ya no se trataba solo de incomodidad o invasión, era la confirmación de que buscaban sacarme con o sin mi consentimiento. La casa donde había puesto mis sueños ya no era un hogar, sino un escenario donde otros decidían por mí. Esa noche me costó respirar. Cada pensamiento llegaba cargado de rabia y miedo, dos emociones que hasta entonces había intentado evitar. Mientras intentaba entender cómo habían llegado tan lejos sin que yo me diera cuenta, una claridad dolorosa comenzó a formarse. Todo tenía sentido, la organización precisa, las cajas listas, las bolsas con mis cosas, el silencio cuando entraba a una habitación. No era casualidad, tampoco improvisación. Llevaban días, tal vez semanas, planeando mi salida. La supuesta visita, la falsa calma, la amabilidad repentina, todo era parte de un movimiento mucho más calculado. Durante la madrugada me levanté para tomar agua y encontré luces encendidas en la sala. No hice ruido, pero avancé lo suficiente para ver a dos personas revisando mis documentos sin ningún tipo de vergüenza. Reconocí la carpeta azul que casi me desaparece en el día anterior. La estaban abriendo como si fuera de acceso público, como si tenerla en sus manos les diera derecho a decidir qué quedaba y qué se desechaba. Sentí un frío recorrerme de pies a cabeza. Retrocedí sin hacer un sonido, consciente de que ya no podía confiar en nadie dentro de esas paredes. Me encerré en el cuarto y me quedé sentada en la orilla de la cama, escuchando el movimiento constante al otro lado de la puerta. Ahí entendí que no estaba exagerando. Estaban filtrando mi vida, revisando cada documento para buscar algo que les permitiera avanzar con su plan sin obstáculos. La mañana siguiente empezó con una sensación distinta. No había tensión visible, pero sí una tranquilidad sospechosa, como si todos tuvieran claro qué iba a pasar y solo esperaran el momento preciso para actuar. Mientras me preparaba para ir al trabajo, escuché un comentario que me heló. Alguien mencionó que la mayoría de las cosas ya estaban listas y que ya casi era la hora. No hablaban conmigo, pero la intención estaba clara. Avancé hacia la cocina para tomar mis llaves y encontré el gancho vacío. Las busqué en el cajón y tampoco estaban ahí. Revisé mi bolsa,
mis bolsillos y mi chaqueta sin encontrarlas. Una sensación incómoda se apoderó de mí, porque era imposible que desaparecieran justo ese día. Caminé hacia el pasillo y encontré una llave en la mesa, una que no era mía. Estaba limpia, brillante, sin marcas de uso. Justo en ese instante, todo encajó. La llave de la nota no era la única copia que habían hecho. Había más. Respiré hondo y traté de mantenerme en pie. No podía permitir que me quebraran en el momento exacto en que estaban por mostrar sus verdaderas intenciones. Bajé la mirada hacia mis manos temblorosas y supe que ya no podía seguir como antes, esperando que las cosas mejoraran solas. Algo tenía que cambiar dentro de mí para poder enfrentar lo que venía. Un giro inesperado llegó cuando me topé con un sobre escondido detrás de la puerta del cuarto. No tenía nombre, pero reconocí la letra, era de él. Por alguna razón, ese hallazgo me hizo temblar. Abrí el sobre con cuidado y encontré un contrato de arrendamiento lleno de anotaciones y fechas recientes. Al leer con atención, comprendí que habían intentado registrar la casa bajo otro nombre. No habían logrado concretarlo, pero la intención estaba ahí. Todo se volcó dentro de mí. Esa evidencia cambió todo. Ya no era un simple conflicto familiar. Era un plan para quitarme lo que era mío. Mientras sostenía el contrato entre mis manos, algo se despertó en mi interior. Una fuerza que había estado dormida durante mucho tiempo. De pronto, cada humillación, cada invasión, cada silencio impuesto comenzó a tomar una nueva forma en mi mente. Por primera vez desde que todo empezó, supe que no iba a quedarme quieta. Una frase se formó dentro de mí como un eco firme. A partir de aquí, nada volverá a ser igual. Era el momento de abrir los ojos. El momento de dejar de ser la que soporta en silencio. El momento de recuperar lo que era mío, y enfrentar lo que venía con toda la verdad por delante. Después de descubrir aquel contrato escondido y sentir ese despertar interno que llevaba semanas necesitando, salí del cuarto con la idea de hablar con él, buscando una explicación que diera sentido a todo lo que estaba pasando. Un impulso fuerte me llevó a pensar que quizá, en el fondo, podía haber algún malentendido, algo que aclarar antes de tomar decisiones definitivas. Sin embargo, al cruzar la sala, comprendí que ya no existía espacio para ese tipo de esperanza. Un ambiente denso flotaba en la casa, una especie de tensión que ya no intentaban ocultar. Varias miradas se desviaron cuando pasé, como si supieran que algo había cambiado en mí y no quisieran que lo notara. Respiraciones entrecortadas, murmullos que se detenían al abrir una puerta y pasos que se escuchaban más rápido al llegar a un pasillo. Cada detalle enviaba el mismo mensaje. Yo ya no formaba parte de ese lugar. Antes de que pudiera buscarlo, una voz cortante me cuestionó por qué seguía ahí. No era una pregunta inocente, sino una afirmación disfrazada. Una mujer acomodaba cosas en la mesa como si estuviera preparando una despedida. No dijo mi nombre, no levantó la mirada, solo dejó caer la frase como si fuera obvia. Ese gesto terminó de romper algo dentro de mí. Ya no querían esconderlo, lo que venía era directo. Intenté responder, pero la presión en el pecho me obligó a guardar silencio. Caminé hacia el pasillo y al doblar la esquina lo encontré hablando con un familiar. No se percataron de mi presencia y eso me permitió escuchar una conversación que jamás imaginé oír. Mencionaban fechas, cambios de candados y una frase que me hirió más que cualquier humillación previa. Cuando salga, se cierra todo. No mencionaron quién debía salir. No hizo falta. Una sensación pesada cayó sobre mis hombros, como si el mundo se estuviera alineando para dejarme fuera. Traté de mantener la calma y retrocedí sin hacer ruido, pero en cuanto di 2 pasos, el piso crujió. Ambos voltearon. Esa mirada fría, sin sorpresa, confirmó que sabían que había escuchado suficiente. Aún así, no hubo intento de explicación, disculpa ni duda. Solo una distancia calculada para hacerme sentir aislada. La casa, que siempre fue mi refugio, comenzó a sentirse como una jaula donde cada esquina tenía ojos. Cualquier movimiento que hacía se siguió con atención. Cualquier gesto generaba una reacción. Intenté levantar algunas de mis cosas para llevarlas al cuarto y evitar que se mezclaran con las de ellos, pero una mano ajena tomó la caja antes que yo y la colocó en otro sitio sin pedir permiso. No fue fuerza lo que usaron, fue autoridad. Una autoridad que nadie me reconocía a mí, aunque era yo quien había pagado esas paredes durante años. Una llamada que recibí esa tarde empeoró todo. Necesitaba desahogarme, así que hablé con una persona de confianza, alguien que pensé que me escucharía sin juzgarme. Expliqué lo que estaba ocurriendo, la invasión, las decisiones tomadas sin consultarme, el contrato que querían usar en mi contra.
Esperaba consuelo, apoyo, al menos un entiendo. Lo que recibí fue lo contrario. Dudas sobre si estaba exagerando, comentarios sobre mantener la calma, incluso la sugerencia de que tal vez yo misma había permitido esa situación. Cada palabra me hundió más. Comprender que los de afuera tampoco querían ver mi realidad dolió más de lo que imaginé. Regresé a la sala para buscar mis llaves otra vez, esperando al menos encontrar algo que me hiciera sentir menos perdida. En su lugar, encontré una caja con objetos que no reconocía mezclados con cosas mías. Parecía un mensaje disfrazado de descuido: lo tuyo ya no importa, lo nuestro es lo que cuenta. La sensación de injusticia subió como un golpe en el estómago. No era solo la invasión física, era la forma en que mi identidad se diluía entre decisiones ajenas. Cerca del anochecer, un gesto terminó de confirmar que estaba sola. Alguien acomodó una cobija y una almohada en el sillón más pequeño de la sala, como si estuvieran preparando un lugar para mí. No dijeron que era para mí, pero era evidente. El mensaje era claro: ya no tenía lugar en mi propio cuarto. Nadie pronunció la orden, nadie me señaló la puerta, pero esa cobija doblada señalaba mi lugar como si fuera una invitada de último minuto. Un espacio improvisado, lejos de todo lo que había construido. Un nudo se formó en mi garganta. No lloré, ya no quedaban lágrimas. Se había llegado al punto donde la tristeza se convierte en silencio. Aún así, algo más esperaba por mí antes de que terminara el día. Al recoger una bolsa con mis cosas, encontré un papel arrugado debajo. Un mensaje corto escrito a mano. Revisar basura. No dejar nada suyo adentro. Aquella frase sencilla, casi indiferente, fue suficiente para entender lo que venía. No solo me sacaban del espacio físico, también querían borrar cualquier rastro mío. Cualquier cosa que me perteneciera sería revisada, separada y, si era necesario, tirada. Ese pedazo de papel no era solo una instrucción, era un aviso directo de que estaba siendo eliminada de mi propia historia. Desde ese instante ya no quedaba duda. No contaba con apoyo dentro ni fuera de la casa. Era yo contra un plan completo armado a mis espaldas. Y aunque todavía no sabía cómo iba a enfrentar lo que seguía, una certeza crecía en silencio dentro de mí. No pensaba rendirme. Después de leer aquella nota que decía que revisarían la basura para asegurarse de que no quedara nada mío, algo dentro de mí terminó de romperse, pero no de la forma que esperaban. No fue un quiebre que me dejara tirada en el sillón ni una derrota silenciosa, fue un golpe interno que despertó una claridad nueva. Hasta ese momento había reaccionado desde el dolor, desde la sorpresa y la confusión, pero entender que buscaban borrar cualquier rastro mío me obligó a cambiar de postura. Si querían una mujer débil, no la tendrían. Al menos no de verdad. Comencé a moverme con cuidado, como si no hubiera entendido la gravedad de lo que estaba pasando. Caminé con pasos lentos, gestos pequeños y palabras medidas, dejando que pensaran que estaba demasiado afectada como para comprender sus planes. Esa actitud me permitió observar con más detalle lo que antes se me escapaba: conversaciones cortadas, miradas de acuerdo entre ellos, objetos que cambiaban de lugar sin razón, y una coordinación silenciosa que ya no necesitaba esconderse. Me convertí en una sombra dentro de mi propia casa, pero una sombra que escuchaba. Mientras ellos seguían con su movimiento constante, yo buscaba cualquier señal que me ayudara a entender el fondo de todo. Revisé mis cosas con discreción y encontré más documentos movidos de sitio, algunos incluso colocados en cajas ajenas. Recuperé lo más importante y lo guardé en una mochila vieja que tenía escondida en el armario. Sabía que si descubrían ese paso, la situación se pondría peor. Guardé identificación, papeles del crédito, recibos de pago, copias de contratos y cosas personales que no podían estar en manos de nadie más. Aproveché un momento en el que todos estaban en la sala para escaparme unos minutos al baño con mi teléfono. Busqué en internet asesoría legal gratuita, tratando de entender si existía forma de proteger la casa legalmente sin necesidad de entrar en una batalla directa todavía. No tenía mucho tiempo, así que leí lo suficiente para comprender que aún contaba con herramientas. La propiedad seguía a mi nombre y cualquier intento de sacarme sin una orden tenía consecuencias. Esa información fue un pequeño rayo de esperanza. Decidí que no era momento de confrontar a nadie. Cada palabra impulsiva podía convertirse en un arma en mi contra, así que fingí vulnerabilidad. Caminaba despacio, respondía poco, evitaba enfrentamientos. Dejé que pensaran que me habían desgastado. Ese disfraz era mi mejor opción para moverme sin llamar la atención. Aunque por dentro ardía de rabia, por fuera mantuve una calma falsa que les facilitó bajar la guardia. Durante un rato fingí revisar mis cosas sin intención real,
solo para que creyeran que estaba empacando lo básico. Mientras lo hacía, pude ver cómo varios miraban desde lejos, esperando señales de que ya estaba lista para ceder y marcharme. Esa expectativa me dio la certeza de que todo lo que había vivido no era improvisado. Querían que me fuera por mis propios medios para no cargar con la culpa. Comprender eso me llenó de una determinación nueva. Cuando noté que la casa se relajaba otra vez, aproveché para revisar lugares donde nunca veía a nadie entrar. Encontré una caja pequeña cerca del área de lavado con papeles recientes, entre ellos una nota donde aparecían fechas, horarios y una lista corta de tareas. La última línea fue la que más me impactó. Confirmar visita mañana temprano. No mencionaba quién vendría ni por qué, pero esa frase, sumada a todo lo que había pasado, dejaba claro que se acercaba un movimiento fuerte. Guardé esa nota con el resto de mis documentos y volví a mi papel de mujer confundida para no levantar sospechas. En el fondo sabía que la visita podría ser la pieza clave para entender el plan completo. A medida que avanzaba el día, la tensión crecía. Nadie hablaba directamente conmigo, aunque sí me observaban cada que entraba o salía de un cuarto. Sus gestos dejaban ver que esperaban algo de mí, quizá algún comentario, tal vez una queja, pero no pensaba darles esa satisfacción. Me limité a escuchar, a anotar mentalmente cada detalle, a juntar la información que necesitaba para dar el siguiente paso. Al caer la tarde, tomé una decisión que se convirtió en el primer paso real hacia mi defensa. Contacté por mensaje a una persona que sabía que podía ayudarme, una vecina con la que rara vez hablaba, pero que siempre mostraba empatía. Le envié un texto breve, sin mencionar demasiado, solo lo suficiente para que entendiera que necesitaba apoyo. Su respuesta llegó rápida. Estaba dispuesta a pasar temprano al día siguiente si lo necesitaba. Ese gesto me devolvió un poco de fuerza. Aproveché los últimos momentos del día para guardar mis documentos en un lugar donde nadie revisaba. Utilicé un viejo costurero que estaba lleno de hilos y agujas. Ahí nadie buscaría papeles importantes. Cerré la caja con calma y mantuve la expresión neutral. Nadie sospechó nada. La microvirada final llegó cuando pasé por la sala para apagar una luz. Sobre la mesa había un calendario abierto con una frase subrayada en rojo. Mañana se firma. Aquella línea simple confirmó que el siguiente día marcaría un antes y un después. Ya no podía seguir esperando. Era hora de prepararme para el golpe final, y para responder. La mañana del día siguiente empezó con una tensión que se sentía incluso en el aire. No era la misma inquietud de antes, algo mucho más profundo se movía en cada rincón de la casa. Recordé la frase que vi marcada en rojo en el calendario, mañana se firma. Esa línea se quedó grabada en mi mente durante toda la noche, y desperté consciente de que ese día marcaría un antes y un después. No podía permitirme errores, así que avancé con pasos medidos, cuidando cada gesto para no alertar a quienes llevaban días organizando mi salida. Una mezcla de voces llegó desde la sala mientras me preparaba. Había comentarios sobre horarios, documentos y detalles que querían dejar listos antes de que llegara cierta visita. Me quedé quieta unos segundos, escuchando con atención. Cada palabra que soltaron confirmaba que aquella persona no venía de sorpresa, era parte de un plan que ya estaba en marcha y que pretendía culminar esa mañana. El simple hecho de que hablaran sin mencionar mi presencia demostraba que me daban por vencida, como si ya no contaba para lo que estaba por ocurrir. Un paso hacia la cocina bastó para escuchar cómo se mencionaba que la revisión tenía que hacerse sin contratiempos. Esa frase me dio la pista más clara, no buscaban firmar algo entre ellos, sino mostrar la casa como si yo no existiera. Mantener la calma era necesario. Respiré hondo. Sostuve la taza caliente entre mis manos y repasé mentalmente el plan que había formado durante la madrugada. Sabía que la vecina a la que escribí la noche anterior podía llegar en cualquier momento y su presencia sería mi primera defensa silenciosa. Un toque en la puerta confirmó su llegada. Tenía una expresión firme y amable, la misma que aparecía cada vez que sospechaba que alguien estaba pasando por un momento difícil. No la hice esperar. La invité a entrar con naturalidad, como si fuera una visita cualquiera. Ese gesto simple provocó un cambio inmediato en la atmósfera. Varias miradas se cruzaron entre sí, nerviosas, confundidas por la presencia de alguien que no formaba parte de sus planes. La entrada de mi vecina me permitió ajustar mi postura. Dejé atrás la imagen de fragilidad que había mostrado los días anteriores y adopté una actitud más tranquila, más segura, pero aún suave, para no levantar sospechas. Sabía que estaban acostumbrados a verme callada, retraída y agotada. Cualquier cambio brusco despertaría alertas. Así que jugué con esa línea fina entre vulnerabilidad y firmeza,
permitiendo que mis gestos transmitieran calma, aunque por dentro mi mente avanzaba con la precisión de un reloj. 3 golpes secos en la puerta anunciaron la llegada del visitante. Ese sonido, fuerte y puntual, hizo que varios se pusieran tensos de inmediato. Se notaba que esperaban ese momento, pero también que no querían que ocurriera con testigos presentes. La puerta se abrió y la persona encargada de la revisión entró con actitud profesional, portando un portafolio y una identificación que lo acreditaba. Su presencia generó un silencio inmediato, como si la casa entera contuviera el aire. Me mantuve cerca sin acercarme demasiado, esperando el instante exacto para intervenir. El visitante comenzó con preguntas básicas sobre la propiedad, el estado del lugar y el motivo de la revisión. Algunos intentaron responder antes que yo, con frases rápidas que buscaban controlar la narrativa, pero él detuvo esas interrupciones con una mirada seria. Para mí, ese gesto fue la señal que necesitaba. Mi vecina no dijo palabra, aunque su presencia era suficiente para sentir que no estaba sola. Después de observar a todos por unos segundos, el visitante pidió revisar la vivienda por completo. Antes de que cualquiera respondiera, avancé con paso firme y levanté la mano de manera tranquila, sin agresividad, solo con claridad. Esta vivienda está registrada a mi nombre, dije con voz firme pero controlada. Si se va a revisar, yo debo acompañar la inspección. La frase cayó como un golpe seco en medio de un silencio tenso. Nadie esperaba que hablara, y menos aún que lo hiciera con esa firmeza. Varias miradas se dispararon hacia mí como reflejos automáticos, buscando entender cómo había recuperado la fuerza que intentaron quitarme. Durante unos segundos no hubo respuesta, y en ese vacío comprendí que había recuperado el control. El visitante me pidió ver cualquier documento que confirmara lo que acababa de decir. Saqué la carpeta azul que había protegido en secreto y la puse sobre la mesa. Él revisó cada hoja con cuidado, confirmando fechas, firmas y registros. Mientras lo hacía, mis ojos se mantuvieron en la escena completa. Nadie se atrevió a acercarse. Nadie intentó desmentir nada. Era evidente que sabían que esos documentos eran reales. Después de revisar todo, el responsable de la inspección habló de forma clara, dejando establecido que cualquier trámite relacionado con la propiedad debía realizarse conmigo presente. Esa frase destruyó la fachada que habían construido durante días. Varias personas comenzaron a moverse con nerviosismo, como si las cajas, las bolsas y los objetos cambiados de lugar se hubieran convertido de pronto en pruebas visibles de algo que no podían justificar. El recorrido por la casa comenzó de inmediato. A cada paso que dábamos, más evidencia aparecía. Las cajas con mis cosas apiladas en la sala, las bolsas negras con mi ropa, los documentos movidos de sitio, las llaves nuevas que no correspondían a mi juego original, las anotaciones que hablaban de firmas y entregas sin mi presencia. Mi vecina observó todo en silencio, aunque cada gesto de ella demostraba incomodidad por lo que veía. A medida que avanzaba la inspección, la tensión aumentaba. Los responsables de la invasión no podían ocultar nada. El visitante hacía preguntas directas, cada vez más claras, y los que habían tomado control de la casa intentaban responder de manera confusa o evasiva. La contradicción entre sus palabras y lo que se veía era imposible de esconder. Yo caminaba detrás, sin necesidad de levantar la voz, permitiendo que los hechos hablaran por mí. Una chispa de fuerza recorrió mi cuerpo mientras veía cómo cada mentira se derrumbaba frente a la autoridad presente. Llegó un punto en el que el visitante, mirando todo lo que había en la sala, preguntó por qué mis pertenencias estaban empacadas si no existía registro de mudanza ni solicitud formal. Esa pregunta dejó a todos en silencio. Nadie tenía argumentos. El primer clímax llegó justamente ahí. La máscara que habían sostenido durante días por fin cayó. La verdad se abrió paso frente a todos. El visitante tomó nota de cada detalle, aseguró que regresaría con un informe oficial y pidió que nadie moviera nada hasta que se aclarara la situación. Mi vecina se mantuvo firme a mi lado, observando cómo la estructura que intentaron usar en mi contra comenzaba a desmoronarse. Por primera vez desde que todo empezó, sentí que la balanza regresaba lentamente a mi lado. No era el final. Pero era el inicio del derrumbe que ellos no habían calculado. El poder les escapaba de las manos. Y yo estaba lista para lo que venía. La salida del inspector dejó un silencio raro, un tipo de calma espesa que no representaba tranquilidad, sino una fuerza contenida que estaba a punto de estallar. La puerta apenas se cerró y sentí como la energía en la casa cambió de golpe. Nadie se movió durante varios segundos, como si todos intentaran entender qué había pasado. Después de ese instante inmóvil, comenzó el contraataque más predecible, pero también el más peligroso.
Una sensación de alerta recorrió mi cuerpo. Sabía que no iban a quedarse quietos después de haber quedado expuestos frente a alguien externo. Ese tipo de personas no acepta perder control tan fácilmente. Busqué apoyo en la mirada de mi vecina y ella asintió en silencio, como si entendiera que la segunda parte de la batalla estaba por comenzar. Unos pasos fuertes avanzaron hacia mí desde la sala. El ambiente había cambiado. Ya no intentaban esconder nada. Ahora tocaba manipular, torcer la historia, hacerme sentir culpable por defender lo que era mío. El primer golpe vino disfrazado de preocupación. Palabras suaves, tono bajo, gestos exagerados de angustia. Actuaban como si yo hubiera provocado un desastre injustificado, como si la visita del inspector fuera una humillación innecesaria causada por mi falta de comunicación. No respondí. Sabía que esa pausa de silencio los inquietaba más que cualquier grito. La escena avanzó rápido. Alguien comenzó a llorar sin lágrimas reales, solo sonidos fabricados, buscando crear un ambiente sentimental para dar vuelta a la situación. Decían que todo esto era un malentendido, que me había dejado llevar por ideas equivocadas, que la casa seguía siendo de todos y que no había razón para tomar medidas tan drásticas. Intentaban forzar la narrativa donde yo era la exagerada, la impulsiva, la que había invitado a una autoridad sin necesidad. Había un detalle evidente: no mencionaban en ningún momento las cajas con mis cosas, ni las llaves nuevas, ni las notas escondidas. Ese silencio demostraba que conocían perfectamente sus intenciones, pero ahora buscaban borrar cualquier rastro de culpa. El contraataque creció cuando empezaron a girar la historia hacia mí. Comentarios sobre mi actitud, insinuaciones de que estaba pasando por algo emocional, incluso preguntas disfrazadas de preocupación sobre si necesitaba ayuda profesional. Todos los intentos tenían la misma dirección: presentarme como alguien inestable. Esa estrategia, tan vieja como efectiva, buscaba quitarme voz y credibilidad frente a los demás. Mi respiración se mantuvo estable. No respondí a las provocaciones. Esa calma desconcertó a todos, porque estaban acostumbrados a verme dudando, llorando o callando por miedo. Ahora no había miedo, solo una claridad silenciosa que ellos no entendían. Una voz más directa tomó el control. No hubo gritos, pero sí un tono cargado de reproche. Se quejaron de que el inspector hubiera visto la casa desordenada, de que ahora tendrían que explicar cosas que no tenían por qué explicarse, y de que mi actitud estaba poniendo en riesgo la armonía familiar. No mencionaron que esa armonía nunca existió, pero esa es la base de toda manipulación: nombrar realidades que jamás fueron reales. Mientras hablaban, mi vecina observaba cada detalle. Su presencia los frustraba. No se atrevían a cruzar ciertos límites porque había testigos. Ese freno involuntario sacó a relucir una impaciencia que antes intentaban ocultar. Se notaba en los pasos rápidos, en las manos inquietas, en las miradas tensas que se cruzaban para coordinar nuevas estrategias. Un intento más desesperado llegó cuando alguien me ofreció arreglar todo entre nosotros. Querían que yo dejara las cosas como estaban, que no tomara acciones, que confiara en su palabra de que iban a corregir lo necesario. Esa frase venía acompañada de sonrisas forzadas que buscaban suavizar la amenaza detrás del mensaje. Sabía perfectamente lo que significaba. Querían que bajara la guardia, que soltara mis pruebas, que me apartara para terminar lo que habían empezado sin que nadie más interviniera. Decidí mantener la voz baja, porque pocos gestos desarman más que una calma absoluta. Expliqué que no pensaba retirar nada, que no estaba confundida y que mis documentos seguían siendo válidos. No fui agresiva. No levanté la voz. Esa serenidad encendió la chispa que estaban intentando contener. Los intentos por culparme se transformaron en comentarios más cortantes. Insinuaron que había puesto la casa en riesgo frente a una institución, que mis acciones podían traer multas, que yo no entendía cómo se manejan estas cosas, y una frase que, aunque disfrazada, buscaba lo mismo que siempre: asustarme. No funcionó. Mi vecina intervino con una pregunta simple, pero poderosa. ¿Qué era lo que iban a firmar hoy? Ese comentario soltó un nerviosismo imposible de disimular. Ninguno pudo responder de inmediato. Palabras atropelladas, explicaciones vagas, frases cortadas sin terminar. Por un instante quedaron expuestos otra vez. Esa pregunta abrió una grieta en su estrategia. Una grieta que no esperaban. La microvirada llegó cuando, en medio de ese caos emocional, descubrí algo en la mesa del comedor, un sobre del que sobresalía un papel con sellos oficiales. Nadie lo había notado porque lo cubría una carpeta, pero el movimiento brusco de alguien al intentar justificar algo lo dejó al descubierto.
Bastó un segundo para reconocer que era algo importante, algo que no debía estar ahí a la vista. Esa hoja, apenas visible, mostraba un logotipo que ya había visto antes. Un logotipo que anunciaba una tormenta más grande que todas las anteriores. El contraataque había comenzado. Pero su error acababa de darme la clave para derrumbarlos por completo. Una corriente fuerte recorrió mi pecho desde el instante en que noté aquel sobremedio escondido entre los objetos de la mesa. No necesitaba leerlo para intuir que ahí había algo importante, pero aún así lo tomé con calma, fingiendo una naturalidad que no sentía. Cada gesto debía parecer tranquilo, porque esa actitud les inquietaba más que cualquier reclamo. Deslicé mis dedos bajo la solapa y abrí el documento mientras todos observaban sin saber qué esperaba encontrar. Un logotipo oficial ocupaba la parte superior de la hoja. No era un papel cualquiera. Al leerlo con atención entendí que formaba parte de un trámite notarial, preparado para registrar una actualización de residencia, una frase que sonaba inofensiva pero que funcionaba como la llave para sacarme de la casa sin mi permiso. Los espacios en blanco destinados a mis datos dejaban claro que buscaban completar el documento fingiendo que yo había aceptado irme por voluntad propia. Ese descubrimiento despertó una fuerza que había estado guardada bajo demasiados días de dolor. Guardé la hoja con firmeza, avancé hacia el centro de la sala y hablé con seguridad. Mi voz no subió de tono, pero el peso detrás de cada palabra hizo que todos dejaran de moverse. Expliqué que ningún trámite podía llevarse a cabo sin mi autorización, que la propiedad seguía registrada a mi nombre y que cualquier intento por modificar algo sin mi presencia era inválido. Mis palabras fueron tan claras que nadie se atrevió a interrumpir. Varias miradas tensas comenzaron a cruzarse en la sala. Murmullos torpes intentaron disfrazar el documento como si fuera un trámite común, pero las excusas se contradecían entre sí. Una persona dijo que era algo rutinario, otra aseguró que solo querían adelantar papeles, y alguien más mencionó una historia que no encajaba con ninguna de las otras. Esa falta de coherencia dejó en evidencia lo que realmente sucedía. Mi vecina dio un paso adelante. Sin necesidad de hablar, su sola presencia reforzó mi postura. Verla ahí, observando cada detalle con esa mezcla de firmeza y solidaridad, permitió que mi calma se volviera aún más evidente. Ese contraste debilitó cualquier intento de manipulación. La seguridad de tener a alguien a mi lado abrió una grieta en el ambiente que ellos no pudieron cerrar. Mientras intentaban reorganizar todo para que pareciera una confusión inocente, una carpeta cayó al suelo. De ahí salió otra hoja relacionada con el mismo trámite. Aparecían fechas recientes, instrucciones de qué mover, qué firmar, qué ocultar. Todos esos detalles estaban escritos con la confianza de quien cree que nunca será descubierto. El silencio que siguió fue tan intenso que pude sentir cómo el ambiente se comprimía. Un comentario imprudente terminó de destruir la fachada. Creyendo que yo no escuchaba, alguien dijo en voz baja que todo habría sido más fácil si me hubiera ido cuando lo pidieron. Esa frase salió cargada de frustración y confirmó, sin posibilidad de negarlo, que llevaban días buscando mi salida. Ya no había nada que discutir. La verdad quedó expuesta sin que yo tuviera que decir una sola palabra. Mi vecina levantó la cabeza con indignación. Su reacción hizo más por mí que cualquier explicación. Ver su rostro reflejando lo que yo llevaba sintiendo tanto tiempo me dio una fuerza inesperada. No necesitaba gritar ni llorar. Solo tenía que seguir sosteniendo la verdad con calma. Tomé todas las pruebas que había reunido desde el inicio, notas escondidas, copias de llaves, cajas llenas con mis cosas, fechas marcadas en calendarios y ahora ese documento falsificado. Las coloqué juntas sobre la mesa, creando un mapa claro que mostraba cada paso del plan. Un sonido repentino interrumpió el momento. La puerta se abrió. El inspector regresó sin avisar. Entró con un formulario en la mano y explicó que necesitaba complementar la información del día anterior. Cuando vio el documento notarizado en la mesa, pidió revisarlo. Se lo entregué sin añadir nada. Su expresión cambió al leerlo. Analizó detalles, sellos y secciones incompletas mientras el silencio se hacía cada vez más denso. Después de revisar todo, anunció que el documento presentaba irregularidades graves. Afirmó que presentarlo sin mi consentimiento podía considerarse un intento de manipular información oficial y que debía registrarlo en su informe. Nadie pudo interrumpirlo. Nadie intentó justificarlo. Se quedaron quietos, atrapados entre la evidencia y la autoridad que acababa de entrar en la casa. El inspector pidió recorrer nuevamente los espacios para confirmar el estado de la vivienda. Caminamos juntos mientras tomaba nota de las cajas con mis cosas, las llaves nuevas que no correspondían a las originales,
las carpetas colocadas estratégicamente para esconder papeles, y la lista de tareas que hablaba de firmas programadas sin mi participación. Mi vecina siguió de cerca, atenta a cada detalle, dándome una seguridad que nunca antes había sentido. Al finalizar la revisión, el inspector dejó claro que nada podía moverse sin mi permiso. También solicitó que cada adulto presente proporcionara su identificación para completar el registro. Esa petición dejó a todos sin energía. La estructura que habían tratado de mantener se derrumbó por completo. No tenían forma de avanzar, ni argumentos para salir del problema. Cada paso que dieron durante días estaba ahora expuesto y documentado. Una calma profunda recorrió mi cuerpo al ver esa caída. No era satisfacción ni venganza, era la sensación de recuperar un espacio que siempre me perteneció. Por primera vez desde el inicio de toda esta tormenta, respiré con libertad real. No necesité palabras para hacerles entender que su juego había terminado. Ese instante marcó el punto donde todo cambió para siempre. La verdad por fin estaba completa. Y mi lugar dentro de la casa volvió a sentirse como debía. Una sensación distinta empezó a recorrer mi cuerpo después de toda la tensión vivida. No era euforia ni alivio inmediato, sino una calma firme que nacía después de ver cómo la verdad se abría paso sin necesidad de gritos. Durante días había sentido que la casa se cerraba sobre mí, como si cada rincón se volviera más pequeño, pero esa mañana algo se expandió dentro de mí. La claridad llegó con la fuerza de alguien que, por fin, entiende que ya no está sola. Mi vecina permaneció a mi lado mientras el inspector terminaba de anotar los últimos detalles. Su presencia me sostuvo de una manera que no supe valorar antes. Esa mujer, que conocía apenas de saludos ocasionales, se convirtió en la voz silenciosa que me recordó que todavía existía gente capaz de defender lo correcto sin pedir nada a cambio. Su mirada evitó que me quebrara en ese momento tan decisivo. Una vez que el inspector se retiró, la casa quedó envuelta en un silencio diferente al de antes. Ya no era el silencio tenso de quienes planeaban a escondidas. Ahora tenía un sabor incómodo para quienes habían intentado sacarme. Nadie podía fingir calma. Nadie podía esconder la vergüenza. Cada mirada que cruzaban entre ellos parecía buscar una explicación que no podían dar. Caminé por la sala con pasos firmes, no para intimidar, sino para reconocer mi espacio. Ese recorrido me permitió ver todo con ojos nuevos, cajas con mis cosas, ropa ajena sobre mis muebles, documentos manipulados, llaves que no correspondían a mis puertas, anotaciones hechas sobre mi vida como si yo no existiera. Ese caos, que antes me dolía como una espina clavada, se convirtió en la prueba viva de que estaba en el lugar correcto al defenderme. Respiré profundo y tomé una decisión que llevaba días formándose en silencio. No iba a permitir que ningún movimiento quedara sin consecuencia. No me quedaría esperando disculpas vacías ni explicaciones tardías. Había pasado demasiado tiempo justificando comportamientos ajenos y escondiendo lo que sentía. Ese ciclo se cerró en el momento exacto en que levanté la cara y hablé con una tranquilidad que me sorprendió incluso a mí. Anuncié que, desde ese día, cualquier persona que no tuviera relación directa conmigo debía dejar la casa. No lo dije con rabia, lo dije con certeza. La frase resonó sin necesidad de levantar la voz. No hubo gritos, no hubo amenazas, solo una línea clara que ellos entendieron de inmediato. Ninguno respondió. Ninguno se defendió. Sabían que ya no tenían espacio para negociar. Un movimiento lento comenzó a expandirse por la sala. Cada persona empezó a recoger sus cosas sin cuestionar. Bolsas que habían traído sin permiso ahora parecían pesadas. Maletas apretadas en esquinas regresaron al pasillo. Las voces que antes se movían con libertad dentro de la casa comenzaron a desaparecer. La salida de cada uno dejó un eco distinto, como si cada paso borrara una parte del desorden que habían provocado. La persona que encabezaba toda esa invasión intentó hablar al final, quizá esperando que me quebrara, que dudara o que abriera una puerta para reconciliar algo. Durante un instante pareció buscar una excusa que justificara todo, pero la falta de palabras lo obligó a bajar la mirada. Sin necesidad de que yo dijera más, comprendió que esa etapa había llegado a su fin. Tomó sus cosas y salió sin volver atrás. Un silencio limpio quedó después. No era vacío, era libertad. Una libertad nueva, ligera, que me permitió ver la casa con cierta distancia. Cada objeto fuera de lugar aún hablaba de lo que había pasado, pero ya no tenía el poder de herirme. Ese caos dejó de ser amenaza. Ahora era solo un espacio para reconstruir. Mi vecina se acercó, me puso una mano en el hombro y me recordó que podía contar con ella si necesitaba apoyo durante los próximos días.
Ese pequeño gesto encendió un tipo de gratitud que nunca olvidaré. A veces, la ayuda más valiosa aparece en las personas que menos esperamos. Pasé el resto del día en silencio, no para esconderme, sino para ocupar de nuevo cada rincón. Fui recogiendo papeles, colocando mis cosas en sus lugares, respirando hondo mientras el ambiente cambiaba. Cada movimiento devolvía algo de mí a la casa. La sensación de derrota que me había acompañado desde el inicio comenzó a desaparecer, reemplazada por una fuerza nueva que no sabía que tenía. Al caer la tarde, me senté en la sala y observé el espacio tal como era ahora, tranquilo, en paz, mío. No necesité más palabras para entender que esa etapa había terminado. Faltaba enfrentar lo que vendría después, sí, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba lista. La tormenta que me había rodeado durante días se alejaba, dejando en su lugar una claridad profunda. Ya no iba a permitir que nadie decidiera por mí. Pasaron varios meses desde aquel día que cambió mi vida. La casa volvió a tener un ritmo tranquilo, limpio y lleno de espacios que por fin reflejaban quién soy. Esa transformación no vino solo de mover muebles o limpiar rincones, llegó de una fuerza interna que descubrí en medio del caos. Cada madrugada donde pensé que no podía más terminó convirtiéndose en una prueba de que siempre fui más fuerte de lo que imaginé. Durante ese tiempo avancé con pasos seguros. Organicé mis documentos, tomé decisiones importantes y reconstruí una estabilidad que durante años había regalado sin darme cuenta. La relación que tenía con la casa cambió por completo. Ya no era solo un lugar donde vivía, ahora era un símbolo de resistencia, de valentía y de dignidad recuperada. Un día abrí la puerta para dejar pasar un rayo de luz y sentí algo distinto. No había recuerdos dolorosos en cada esquina. No había sombras de miedo. No existía ese silencio tenso que me acompañó tanto tiempo. Lo que habitaba el ambiente era paz. Una paz madura, limpia, ganada con esfuerzo. Me quedé de pie unos minutos, respirando profundo, y entendí que cerrar un capítulo no siempre significa olvidar lo ocurrido, sino aprender a vivir sin cargarlo encima. Mientras tomaba un café en la sala, pensé en todas las mujeres que, como yo, han aguantado más de lo que deberían. Mujeres que callan para no causar problemas, que ceden para evitar pleitos, que se quedan aunque el corazón grite que algo no está bien. Recordé mi propia voz apagada al inicio de esta historia y comprendí que nadie merece perderse a sí mismo por sostener a quienes no valoran su presencia. La vida sigue, sí, pero sigue distinta cuando aprendemos a poner límites. No se trata de volverse dura ni desconfiada, se trata de entender que merecemos respeto, tranquilidad y un hogar donde podamos respirar sin miedo. La verdadera lección que me dejó todo esto es simple pero profunda. Cuando alguien intenta sacarte de tu propio espacio, lo que buscan no es tu silencio, buscan tu rendición. Y nunca debemos regalársela a nadie. Hoy mi casa está en orden, mi mente también. Y cada vez que veo mi reflejo, encuentro a una mujer que ya no se esconde detrás de excusas ni temores. Una mujer que recuperó su lugar, su fuerza y su voz. Eso es lo que quiero que recuerde quien esté escuchando esta historia. Tu paz vale más que cualquier relación, cualquier apariencia y cualquier presión. Cuida tu espacio, tu nombre y tu corazón. Nadie tiene derecho a decidir por ti.